Es lunes y estamos en Santo Espíritu, ya tocando con las manos el final de este mes, en una fiesta hoy de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan, que no se suele celebrar el nacimiento de los santos, sino su muerte, pero de San Juan celebramos las dos, la muerte de San Juan y el nacimiento de San Juan. Y como estamos en Valencia, vamos a hacer un plato valenciano. Dicen ser uno de los platos más típicos de Valencia. Quizás no es tan oído y tan predicado como la paella, pero es un plato de arroz bastante interesante. Pebreres farcides, que traducidos al castellano son pimientos rellenos. ¿Rellenos con qué? Con arroz y otras cosillas. Les digo los ingredientes. Aquí tenemos pimientos de estos grandotes, pimientos esos que se llaman pimientos de asar o son unos pimientos muy carnosos. Los coronan 3 tomates que nos servirán para las tapas de los pimientos. Tenemos aquí unas judías verdes, aquí le llaman bachoques o bachoquetas, y aquí estas habichuelas muy características de Valencia, que es el garrofón, que aunque lo ven así blanquecino, no es una habichuela seca, sino que es una habichuela que ha sido sacada de la vaina en verde, con lo cual no es una legumbre seca que haya que poner en remojo. Tanto el garrofón y la bachoqueta, dicho en valenciano, las habichuelas planas, las judías planas y esas habichuelas, hoy en día son fáciles de conseguir, sobre todo en los supermercados que son, en esas cadenas de supermercados que son valencianas y que están extendidas por toda España. Por ejemplo, Mercadona, que hay en casi todos los lugares. Ahí pueden encontrar, porque son establecimientos valencianos y suelen tener ese tipo de productos. Verduras, pimientos, tomates, judías y habichuelas. El relleno, garrofón, he dicho habichuelas para que nos entendiéramos todo, pero garrofón y bachoqueta. Aquí tengo una atún en salazón que he cortado en daditos y lo he tenido en remojo para quitarle la intensidad de sal. Aquí le dicen tollina. En el plato tradicional se utiliza la tollina roja, es decir, esas partes del atún que después de hacer el despiece quedan como más ensangrentados y quedan más oscuros. Yo tenía ahí un trozo de atún salado y es el que he utilizado. He cortado en daditos y puesto un poco a desalar en agua. El arroz que se utiliza en Valencia habitualmente, que es el arroz redondo, un tomate troceado o rallado, pimentón, azafrán y unos dientes de ajo. Pues con estos ingredientes vamos a hacer nuestros pimientos rellenos, que como siempre les digo, estos son los ingredientes, digamos, tradicionales de la receta tradicional valenciana, de les pebreres farcides o de los pimientos rellenos, que dicho sea de paso, creo que la cuna de esta receta es el pueblo de Oliva, bellísimo y hermosísimo pueblo en la costa valenciana, con unas playas maravillosas. Yo tengo aquí una olla de estas que se pueden meter en el horno. Recuerdan que una vez me regalaron una creusete de estas, ollas buenas. Pues las voy a volver a utilizar. Creo que la utilicé en otra receta con un pollo o una carne, unas costillas creo que fueron también al horno. Bien, aquí pondremos los pimientos, así para arriba, con la tapa quitada, y los rellenaremos con estos productos que los cocinaremos en esta cazuela. Bien, voy a retirar esa por el momento, me voy a poner esta aquí y les voy indicando cómo hacer, pero es tan sencillo como cortarle la cabeza, queda eso un poco
quitar la tapa a los pimientos. Voy a ponerme esto aquí para tirar los desperdicios. Quitar la tapa al pimiento, pero esto lo voy a utilizar, le quito esto porque esto lo voy a utilizar para el sofrito. Bien, y los vamos colocando. Tengo un poquito las semillas que puede haber ahí. Dejamos el pimiento limpio y los vamos colocando en la cazuela, sin nada más. Nosotros lo vamos a hacer, o yo lo voy a hacer en el horno, pero se podrían hacer también en una olla, por ejemplo, en una olla express, en una olla rápida. He visto que en algunos lugares lo hacen en una olla rápida y también se hacen bien. Para el sofrito. Oliva, se ha ido rodando el tomate. Oliva es un pueblo que está hacia el sur de donde yo vivo. O sea, yo estoy en la parte, Santo Espíritu está en la parte norte de Valencia, lo que llaman la Huerta Norte, y si vamos hacia el sur, pasamos la hermosísima ciudad de Valencia, que la podemos cruzar por el centro o por el bypass, que dicen aquí los valencianos, que es una carretera que lo circunda, y vamos hacia el sur, hacia Gandía. Gandía sí que les sonará, porque de allí es el duque de Gandía, de nombre Francisco, de apellido de Borja y con el sobrenombre de santo, San Francisco de Borja, aquel gran jesuita que era de la corte, era uno de los servidores de la emperatriz, la mujer de Carlos V, y que por una experiencia que tuvo en la misma corte, que ahora les contaré, decidió abandonar todas esas cosas de la corte y hacerse jesuita. Y llegó a ser un gran jesuita y santo, San Francisco de Borja, con quien se entrevistó Santa Teresa de Jesús, en aquellos momentos en los que ella no sabía muy bien qué hacer. Pues un poquito cerca ya de Gandía nos encontramos el pueblo de Oliva, que está en la misma costa y ya digo, son de esos pueblos de la costa valenciana de una hermosura. Antes los medí, me tienen que caber. Y el último. El verano se nos alumbra con todo este tipo de frutas y verduras tan maravillosas. Bueno, el último. Me caben no por casualidad, sino porque los medí antes de ponerlos. Aún me queda un huequito ahí, pero es que no tengo ningún pimiento pequeñito. Bien. Déjenme un momentito que tengo ahora faena. Voy a trocear en daditos el pimiento, voy a trocear también las judías, quitándoles la punta, viendo a ver si tienen hebras, que no creo que tengan, troceándolas en trocitos, y cuando tenga todo eso troceado y preparado, aquí en esta cazuela
Haremos el relleno de estos pebreres farcides. Bueno, ya tengo la faena hecha. ¿Ven? Las bachoquetas que dicen aquí en Valencia, esta judía plana, ya troceada, las tapas de los pimientos troceados y esto que ya estaba troceado y el garrofón o esos judiones. Vamos entonces en esta cazuela a hacer nuestro relleno, que no tiene ninguna dificultad. Esta es una de esas comidas domésticas. Me contaban, la gente de aquí de la zona, me contaban que son de estas comidas que se hacían cuando no se podía estar en casa. A lo mejor la mujer tenía que ir a algún sitio a trabajar y se dejaba los pimientos preparados para llevarlos al horno y que se terminaran de cocinar en el horno. Los ajos. Los voy a poner aquí en este aceite que ya está, en este fondo de aceite que ya está calentándose, para que empiecen a dorar. Antes de llegar a Gandía, que les decía antes, y luego más abajo a Oliva, está Cullera, que también les sonará, con su castillo y con la Virgen del Castillo. Y al pie de Cullera está toda esa zona tan hermosa de arrozales que lucen tanto en la época del verano, que están todos verdes, con esas tierras encharcadas, produciendo ese arroz tan maravilloso que se produce aquí en esta tierra valenciana y que prácticamente la caracteriza, porque Valencia es el arroz, Valencia es la paella, pero ya digo, no solamente la paella, que miren qué platos tan hermosos salen también con el arroz. El ajo ya está ahí. No hemos de esperar mucho a que dore demasiado. Y ahora añadimos las tapas de los pimientos que hemos troceado pequeñitas. Ven que no le estoy añadiendo sal, y es que el atún está salado. Entonces no me aventuro a añadir sal por ahora. Cuando ya tenga prácticamente hecha la base del relleno, lo probaré y si le hace falta sal, se la añado. Pero hasta ahora han visto que no he añadido sal. Sobre todo cuando los pimientos no los hacemos en el horno, sino que los hacemos en una olla tapada, en una olla rápida o en una olla tapada, sí que en el fondo es necesario poner algo para que el pimiento no se pegue y no se queme abajo, porque la fuerza de calor la va a tener abajo. Entonces, yo he visto que en algún lugar le ponen unas rodajas o de tomate o de berenjena o de cualquier otra verdura para que el pimiento no descanse directamente sobre el fondo de la olla. Como aquí lo vamos a meter en el horno, no tenemos ese problema. Sí que le pondré un poquito de agua en el fondo de la cazuela. Nada, medio vasito de agua, para que tenga un poco de humedad. Un momentito, que los pimientos se sofrían bien y volvemos para continuar con nuestro relleno. Ya llevan hecho camino ese pimiento que sofríe ahí en ese fondo de la cazuela. Y lo que voy a añadir ahora es el tomate. Ya saben que a mí para los sofritos me gusta utilizar el tomate en conserva porque es mucho más sustancioso. En eso soy digno hijo de la cocina italiana, que son unos artistas en utilizar
tomates en conservas, tomates concentrados, pastas de tomate, todo ese tipo de productos que aquí en España se van introduciendo, pero todavía no es de un uso común. Pues les decía del duque de Gandía, que estaba al servicio de la emperatriz, la mujer de Carlos V, esa hermosa dama venida de Portugal. Y bueno, pues tenían una relación pues como su valido, su secretario, y la apreciaba muchísimo. Ya saben que la emperatriz tuvo una muerte temprana y al duque de Gandía, a Francisco de Borja, le tocó llevar el cuerpo de la emperatriz hasta Granada, donde había de ser enterrada. Ya saben que Carlos V y la emperatriz se ennoviaron, digamos, y se acaramelaron en Granada, que el Carlos V les sembró aquellas rosas, bueno, otras historias. Pues la tuvo que llevar a Granada, y al llevarla a Granada tuvo que pasar un largo tiempo en el transcurso del camino. Al llegar a Granada tuvieron que abrir la caja donde iba la emperatriz para verificar que era la emperatriz la que iba dentro. Y el espectáculo fue tan horrendo, por así decir, de un cuerpo putrefacto, que Francisco de Borja dijo aquella frase memorable: ya no quiero servir a ningún señor sujeto a podredumbre. Y miró al cielo y se decidió a servir a otro señor y se hizo jesuita. Quizás el más grande jesuita después de San Ignacio de Loyola. Bueno, el tomate está ya más o menos frito. Le voy a poner el pimentón. También es ingrediente de todos nuestros guisos. Y ya enseguida le voy a poner las judías, el garrofón, la tollina o el atún. Yo creo que me van a faltar pimientos. Voy a tener que buscarme otra olla. Ya veremos. Me va a salir más relleno del que... Y ya que tenemos todo envuelto y al fuego, vamos a añadir el agua primero. ¿Cuánta agua? Pues no lo sé, aquí van los cálculos de... Yo creo que ya saben que normalmente el arroz requiere un doble de agua en volumen que de arroz. Pues aquí vamos a poner una parte del agua, es decir, la mitad del agua que tendríamos que poner. Y la otra mitad, ¿quién se la da? ¿El cielo? No, se la dará el pimiento, y al estar en el horno tapado, el ambiente de estar tapado. Pero yo voy a hacer un cálculo así, a ojo de buen cubero. ¿De dónde vendrá la frase esa? Yo creo que es porque los cuberos, los que hacían las cubas, medían así las medidas de las cubas. Bueno, vamos a dejar que esto cueza, porque se tiene que cocinar un poquito la verdura, el garrofón, la tollina tiene que soltar sus sabores, porque ya ven que no hemos puesto ningún otro sabor ahí, y cuando haya cocido un poquito volvemos para añadir el arroz. Bueno, pues esto ya ha cocido lo suficiente como para que reblandezca pues todos los elementos que tenemos ahí, fundamentalmente las judías, la bachoqueta y el garrofón, las judías verdes y las blancas. Voy a añadir
el azafrán. Y ahora aquí vamos a añadir el arroz. A diferencia de cuando hacemos los arroces en una paella o en una cazuela, esto tiene un tratamiento distinto, fundamentalmente por estar envasado dentro de un material vegetal que tiene su agua también, dentro del pimiento. Yo voy a utilizar este cacito, estos son los cacitos que hay para medir, pero ustedes pueden utilizar un vasito o puñados. Es decir, por cada pimiento un puñado, un vasito de estos son 80 gramos de arroz. Y lo voy a poner aquí. Verán que evidentemente no hay suficiente líquido para el arroz que pongamos. Yo he contado 8 pimientos, 3 y 3, 6, 7, 8. Añadí uno que me cabía en el huequito este que me había quedado. 8 pimientos. 1, 2, 3, sé contar, 4, 5, 6, 7 y 8. Ven que da un arroz muy espeso. Si lo tuviésemos que cocinar aquí, pues no se nos cocinaría. Nos quedaría, digamos, crudo y se nos pegaría y armaríamos un pisto tremendo. El arroz en una cazuela normal al fuego pues tardaría en cocinarse unos 15 minutos, 20 minutos, más o menos. Nosotros aquí le vamos a dar una primera cocción de 2, 3, 4 minutos, cuando esto se quede, digamos, más bien seco. Y ese arroz que lleva una primera cocción lo vamos a meter en los pimientos para que dentro del pimiento complete su cocción, ya en el horno. Esto sí que lo tenemos que mover asiduamente porque está tan sumamente pesado y espeso que se nos pegará. Ya digo, contando así con el reloj, un par de minutos. Y ahora nos tocará meter el arroz en los pimientos. He visto que en algunos lugares se reservan un poquito del caldo este, un poquito, no mucho, para luego poner un chorrito en cada pimiento. Yo pienso que no es necesario, pero se podría hacer. Déjenme un momentito que el arroz este pase en un par de minutos y volvemos para, con arte y concierto, rellenar los pimientos. Ya tengo, digamos, el relleno preparado. Han visto que el arroz ha ido siguiendo su proceso de absorber líquido, pero como tenía poco, pues ha quedado ya prácticamente seco sin haberse cocinado completamente. Ahora vamos a ir rellenando. Y como es de ley y tradición, cuchara grande, cuchara pequeña. Y ustedes me dirán, ¿por qué grande y pequeña? La grande para volcar ahí el arroz y la pequeña para recolocarlo un poquito. Porque no hay que apretarlo, pero sí hay que, porque los pimientos tienen sus deformidades y hay que ir recolocándolo por ahí dentro. ¿Cuánto le ponemos a cada pimiento? Pues un poquito más de medio. Cogiendo de todo un poco. ¿Ven? Con la cuchara pequeña, pues vamos rellenando un poco si queda algún huequito. Bien, yo creo que eso es suficiente. Evidentemente no hay que llenarlos enteros porque el arroz aún tiene que crecer. Un poquito más.
Claro, las señoras en aquellas épocas, pues esto era una comida que podían dejar preparada para darle un último toque en el horno, llevándolos al horno del pueblo en un último momento, y este arroz entraría en el grupo ese de arroz pasellat, es decir, los arroces paseados, de casa al horno, del horno a casa. No les dije, pero ustedes se imaginan, lo probé de sal y le tuve que añadir un pelín, pero no mucho. A mi gusto, que yo soy poco salero, o tengo poco salero, para mi gusto estaba bien, pero yo sé que a otras personas les gusta que esté un poquito más sentidito de sal. ¿Tendré el milagro de haber calculado bien? Y queda un pelín más. Ahí ha quedado un poquitito, pero aquí en Valencia le he escuchado a alguna persona que cuando está haciendo el arroz y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para los pollos. Pues para los pollos. Siempre un poquito más para los pollos. Bueno, aquí tenemos no me digan que no es un espectáculo de plato. Yo por lo menos disfruto cuando veo las cosas así tan bonitas. La tapa, que se la vamos a poner de tomate, que el tomate también le va a añadir su jugo cuando reciba el calor del horno. También será un aporte de jugo para el arroz que nos queda por cocinar. Oye, está quedando de foto. Me sobra ahí una rodajita de tomate. Esta yo creo que con un poquito de sal, un chorrito de aceite y encima de un trozo de pan, hace un buen almuerzo. Ahí, que seguramente tendrá algún candidato. Bien, pues esto lo voy a meter en el horno. Tiene que estar unos 35-40 minutos, según los hornos también, o 45 minutos en el horno. Lo voy a meter tapado, bueno, se lo voy a enseñar para que lo vean. Déjenme un momentito, que voy a coger un papel de esos de horno. Lo voy a mojar. En la antigüedad más antigua, aquí habrían puesto un papel de estraza, pero ya que somos más modernos, utilizamos el papel, ¿cómo le llaman? Sulfurizado o algo así. Disculpen mi ignorancia, que es mucha. Esto para que la fuerza del horno no le ataque demasiado por arriba, y también para que el papel contenga la humedad que se va produciendo dentro, pero contenga de forma medida, es decir, también deje salir, porque si hubieran puesto esta tapa no se asan, se cuecen. Bien, horno
40 minutos. No sé si un poquito antes de que termine le quitaré el papel para que coja un poco de colorcito que gusta, que gusta el colorcito, y nos volvemos ya sí que sí a mesa puesta. Bueno, pues aquí está nuestra olla. La tapé al sacarlos del horno hasta un poquito más de 45 minutos, porque los saqué. Levanté un poquito la rodajita de tomate y ve que todavía está un poco tirante el arroz. Digo, lo metí otro ratito. Y le he puesto la tapa para que los pimientos, ya saben que los pimientos asados, cuando se tapan, pues resudan y se hacen más jugosos. Y aquí está Le Creuset. Qué buenas ollas son estas. Cuánto tengo que agradecer a quien me mandó esta cazuela. Una buena cazuela. La verdad es que sí. Bueno, pues hoy tenemos todo azulito. Día de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Era de edad avanzada su madre Isabel y su padre Zacarías, y pensaban que todo estaba hecho, pero aún le quedaba, la última palabra la tenía el cielo. Isabel concibió un hijo, y al nacer su padre, Zacarías, dijo, se llamará Juan. Y ahí está, Juan el Bautista. Miren. Yo no sé cómo estará, pero el aspecto es estupendo. Y el aroma que dan los pimientos asados, qué recuerdos, ese olor a pimientos asados. La lata de pimientos que regresa del horno para hacer los asadillos. Bueno, pues ¡jo! ¡Qué maravilla! Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Aquí tienen Pebreres, ya se me ha ido el nombre. Pebreres farcides. Un pimiento relleno con arroz, sus verduras y el atún en salazón. Y con el tomatito que tuvo su misión de no dejar escapar los granos de arroz. Un buen plato, típico de la cocina valenciana. Hoy día festivo, día rojo, día de número rojo aquí en el calendario. San Juan, fiesta en Alicante. Les hubiese hecho una torta de San Juan, de Alicante, pero se me adelantaron los pimientos. Aquí lo tienen. Para Dios no hay nada imposible. Era Isabel de edad avanzada y Zacarías, y casi habían tirado ya su suerte, la habían dejado por imposible. Pero Dios es grande, y el tiempo de Dios a veces no es nuestro tiempo. Dios tenía su hora, y Isabel a su edad concibió un hijo que fue la alegría de la casa de Zacarías y de Isabel, y la prima María, que acudió al acontecimiento. Celebremos con gozo hoy el día de San Juan, que nos abre al verano. Hoy es el día más largo del año y la noche más corta. A partir de mañana tenemos que quitar un minuto al sol, un minuto cada día. Disfrutemos de estos pimientos rellenos. Paz y bien. Nos vemos el lunes próximo y que Dios los cubra de bendiciones.